Eso suena un poquito mejor, vamos a ir. Hemos declarado este lugar, esta reunión, exclusivamente dedicada para levantarlo a Él. Esta es la casa de Dios. Pasa, hermano. Diga, un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar acá con ustedes. Anteriormente tuve la oportunidad de visitar Argentina 2 veces, y a pesar de que estuve acá en Capital Federal directamente, no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. Sin embargo, pues sí, había tenido la oportunidad de conocer en esas oportunidades anteriores Pastor Albarracín, Pastor Castro también, y hemos tenido alguna comunicación vía correo electrónico, internet, de alguna forma hemos estado en contacto. Y pues le agradezco al Señor la oportunidad de poder visitarles esta noche. Quiero trasladarles y rogarles a la vez que ustedes reciban un saludo y una bendición de parte del apóstol Sergio Rodríguez. Pues es con la autorización de él y sobre todo con la bendición de él que yo he sido enviado para poder visitar las congregaciones de acá de Argentina y poder también bendecirles a través del consejo de la palabra. Yo quisiera ser bastante concreto, aunque me dieron libertad, pero no quiero abusar del tiempo. Quisiera entrar leyendo el consejo de la palabra, pero quisiera primero pedirle que me acompañen a hacer una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos nosotros escuchar, entender la palabra y sobre todo dar el fruto que Dios espera de nosotros. Amén. Padre, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu casa para buscar tu presencia, para buscar tu rostro, para inquirir en tu santo templo. En nombre de Jesús, Señor, hoy venimos reconociendo nuestra necesidad de ti, y a la vez, Señor, nuestra incapacidad de entender por nuestros propios medios tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien obre en nosotros, que nos abra las Escrituras, que nos abra el entendimiento, a fin de que podamos recibir, entender y creer tu palabra en nuestro corazón. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Bien, yo quisiera empezar leyendo un versículo que es bastante conocido por la mayoría de los cristianos. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Yo voy a leer una versión que seguramente dice un tanto diferente de como diga la versión que usted tiene, pero realmente me llamó la atención y quisiera resaltar cómo dice esta versión para poder desarrollar el tema que quiero compartir esta noche. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Mire cómo dice: por eso, así dice el Señor, si vuelves, te dejaré volver y estarás a mi servicio. Si quitas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti, pero no vuelvas tú a ellos. Amén. Quisiera dejar un momento la lectura de la palabra por acá. Quisiera tal vez recordarle, seguramente usted sabe esto, pero solamente quiero recordarle, hacerle un poquito de contexto del tiempo que le tocó vivir a Jeremías, el pueblo al cual él le estaba ministrando, y por lo mismo, teniendo ese contexto,
poder entender el trasfondo, el propósito por el cual Dios le habla de esta manera a Jeremías. En primer lugar, déjenme recordarle que desde los días del rey Roboam, hijo de Salomón, el reino de Israel, que originalmente estaba conformado por 12 tribus, se dividió en dos partes. Una parte que se llamó el reino de Israel, formado por 10 tribus que se ubicaron al norte de la región que les correspondía, tomando como su capital inicialmente una ciudad llamada Tirsa, y luego tomaron una ciudad llamada Samaria como capital del reino de Israel. 10 tribus ubicadas al norte. La otra parte en la cual se dividió el reino se le conoció como el reino de Judá. Eran las dos tribus restantes, la tribu de Judá precisamente y la tribu de Benjamín. Y con ellos quedaron los levitas, que no eran contados como una tribu de Israel, pero sí eran, digámoslo de esta manera, la casta sacerdotal que Dios había constituido para el pueblo. Entonces el reino de Judá se ubicó al sur del territorio de Israel y su capital era Jerusalén. Desde el tiempo en el que fue dividido el reino, nunca hubo nuevamente una conciliación entre ellos. Al contrario, hubo oportunidades en las que se enfrentaron en guerra, ya sea directamente o porque uno de ambos se unió a un ejército enemigo. El asunto es que el reino quedó dividido. Entonces, desde ese momento, en el reino de Israel, es decir, las 10 tribus ubicadas al norte, no hubo un solo rey que hiciera lo recto delante del Señor. Todos, absolutamente, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces llegó el momento en el que el Señor, desde luego, Él les estuvo enviando profetas, Él les estuvo enviando mensaje a través de muchas formas, pero ellos endurecieron su corazón. Y entonces el Señor levantó al ejército asirio para que los tomara, para que desapareciera ese reino de Israel y fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces les introdujeron gente extraña en su territorio para que se mezclaran, no solamente con el propósito de mezclar genéticamente, sino principalmente que se mezclaran con las costumbres paganas de aquel pueblo que los había llevado cautivos. Por esa razón es que nosotros vemos más adelante en el libro de Juan, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, dice que los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Por qué razón? Porque los judíos consideraban a los samaritanos una mezcla, una raza mezclada. Ya no eran una raza pura como ellos aducían conservarse los judíos. Pero bueno, el asunto es que a pesar de la destrucción que vino sobre el reino de Israel, el reino de Judá pues, sí tuvo por lo menos 8 reyes, de los cuales se dice que hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Y por amor a David, el Señor fue preservando el reino durante mucho tiempo, pero llegó el momento en el cual Dios puso un límite al reino de Judá también. Les advirtió que habrían de ser llevados cautivos por Babilonia, les advirtió que iba a levantar a los caldeos, de una nación feroz, dice en algunos de los libros de los profetas, que los iba a levantar si ellos no se arrepentían. Y ese precisamente fue el mensaje que le tocó dar a Jeremías. A Jeremías le tocó enfrentarse a un pueblo que de alguna forma ya se había endurecido por causa del pecado. De hecho, usted puede leer en el primer capítulo del libro de Jeremías, empieza diciendo que vino la palabra del Señor a Jeremías en los días del rey Josías. Y cuando usted analiza los días del rey Josías, realmente fue el último de los reyes de Judá que hizo lo recto delante del Señor. Todos los demás de allí en adelante
hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, era como la última oportunidad que tenía el reino de Judá de escuchar la voz profética, de escuchar la advertencia de parte de Dios para poder volver su corazón al Señor y posiblemente evitar la destrucción, evitar la cautividad. Sin embargo, ellos no atendieron al mensaje de Jeremías. Jeremías se enfrentó con un pueblo sumamente duro, endurecido a causa del pecado, endurecido a causa de un corazón altivo, a tal punto que el Señor en uno de los primeros capítulos de Jeremías le dice al pueblo de Judá: viste lo que le sucedió a tu hermana Israel y aún así te has arrepentido. Como diciéndole, ya tienes una prueba evidente, una prueba fehaciente de que cuando yo advierto la destrucción de un pueblo, lo digo en serio, no estoy bromeando, no estoy diciendo algo que no voy a cumplir. Y aún así, el pueblo de Judá no quiso arrepentirse. Entonces, dentro de ese contexto es cuando Jeremías le toca predicar. Imagínense qué tarea más difícil, hermano. Predicar en medio de un pueblo que no quiere oír y que, desde luego, él, por amor al Señor, porque tenía un llamado genuino de Dios, es que él lo hacía, aunque usted recordará que en algún momento ella no quería. Él le presentó su carta de renuncia al Señor. Le dijo: Señor, yo ya no quiero hablar de tu parte. Siempre que hablo es para anunciar juicio. Siempre que abro mi boca es para anunciar destrucción para el pueblo. Yo ya no quiero. Pero luego él describe que sintió como un fuego entre sus huesos, que le seducía y que el Señor lo empujaba a seguir el ministerio, y él siguió adelante. Pero el punto que yo quiero resaltar, tal vez no es tanto decir el contexto, sino lo que el Señor le dice acá a Jeremías, que le anuncie al pueblo. Bueno, tal vez no tanto anunciarle al pueblo, sino que lo que le dice es, la frase que me interesa resaltar es: si quitas la escoria del metal, según dice esta versión. La mayoría de versiones dicen algo así como: si sacas lo santo, o si apartas lo santo de lo vil, serás como mi boca. Entonces, me llamó la atención acá, al hablar precisamente de la escoria, porque desde luego aquí está hablando en un sentido figurativo, hablando en un sentido simbólico. No se está refiriendo necesariamente a lo literal, y que Jeremías tuviera que convertirse en una especie de guerrero, en una especie de orfebre o algo que estuviera trabajando con metales, como para que él tuviera que sacar en sí la escoria, sino desde luego el Señor le está hablando acá en un sentido simbólico, dándole a entender que aún los metales más preciosos en algún momento pueden contener escoria, pueden contener partículas nocivas dentro de sí, y que eso puede hacerles perder un valor y aún quizás podría echarlos a perder. Pero entonces yo quiero que usted analice juntamente conmigo este simbolismo, porque es como que el Señor le estuviera diciendo, es como que estuviera comparando al pueblo de Israel con el metal. Es decir, todavía hay una parte valiosa, todavía hay una parte útil, todavía hay una parte que puede ser aprovechada para cosas buenas, pero tiene escoria. Ahora, para darme a entender un poco mejor, seguramente usted sabe también esto, pero solo se lo quiero recordar. Perdón, hermano. Solo para que veamos las definiciones. Por ejemplo, escoria. ¿Qué es escoria? En la naturaleza, dice este concepto, los minerales de metales como el hierro, el cobre, el aluminio y otros metales se encuentran en estados impuros, a menudo oxidados y mezclados con silicatos de otros metales.
Durante la fundición, es decir, usted sabe que para purificar los metales lo que hacen es fundirlos, es decir, los meten a un horno hasta que se hagan líquido, por decirlo así, tal vez no completamente líquido, pero sí en un estado fluido. Y entonces durante ese proceso, cuando queda expuesto a altas temperaturas, estas impurezas se separan del metal y se pueden retirar. La colección de estos compuestos que se retiran del metal, eso es la escoria. Entonces, lo que yo quiero resaltar, desde luego esta es una clase de metalúrgica, ¿verdad? Sino solamente quiero ponerle la referencia del ejemplo que Dios pone acá a Jeremías. Lo que está dando a entender entonces es que el metal contiene impurezas. Y le dice entonces el Señor a Jeremías: si tú logras quitar la escoria del metal, en otras palabras, si logras sacar las impurezas que hay en el pueblo, tú vas a ser como mi boca. Algunas versiones dan a entender: vas a ser mi mensajero, vas a ser mi portavoz. Sin embargo, lo que literalmente dice la Biblia es que él habría de ser considerado como la boca del Señor, lo cual a mí en lo personal me gusta más, porque la Biblia incluso dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, en la boca del Señor no solo hay un mensaje hablado, en la boca del Señor hay vida. Entonces, ser como la boca, y desde luego, como dice un dicho popular en mi tierra, se lo digo a Pedro para que me entienda Juan, ¿verdad? Se lo dicen a Jeremías para que entendamos también nosotros, que también si nosotros logramos quitar la escoria que hay en el metal, que hay en la parte valiosa que es el pueblo del Señor, vamos a ser como la boca del Señor. Por nosotros va a fluir vida, por nosotros va a fluir sabiduría, por nosotros va a fluir fuerza para el amado, para hacer una cosa por el Señor. Entonces, teniendo ese contexto, teniendo ese entendimiento, lo que yo quiero que meditemos juntos entre nosotros, con todo respeto se lo digo, pero le ruego que consideremos desapasionadamente el escenario que estamos viviendo actual en la actualidad, es que en la iglesia de Cristo, no me refiero a la congregación local, me refiero en general, el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, hay escoria, hay impurezas. Mire, yo creo que es bastante evidente en algunas cosas, pero solo por citar algunos ejemplos para que usted lo considere. Mire cuántas personas, siendo creyentes, incluso ministros, incluso salmistas muy reconocidos y muy connotados, están yéndose en pos del movimiento ecuménico y están haciéndose uno con Babilonia, están haciéndose uno con religiones paganas y presentando una cuestión como muy humanista del Evangelio, como diciendo: no, es que tenemos que ser tolerantes, tenemos que llevar las cosas en paz con las demás personas que creen diferente que nosotros. Yo no digo que vivamos en guerra de ninguna manera, tenemos que estar en paz, que dice la Biblia, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Yo tampoco estoy promoviendo una especie de, ¿cómo decirlo?, un antagonismo religioso, un fanatismo religioso, más o menos como lo que vemos nosotros en el Estado Islámico, que mire los estragos que está causando en Medio Oriente, que para ellos el que no es islámico es un infiel y lo decapitan, así de sencillo. Yo tampoco estoy promoviendo ese tipo de fanatismo religioso. A lo que yo me refiero es que desde luego tenemos que estar en paz con todos los hombres, pero al momento de buscar a Dios hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces tampoco se trata de buscar el que no guste el nombre de Alá,
Posiblemente este mensaje podría tener más un enfoque hacia los pastores, hacia los ministros, la función que tenemos de quitar la escoria de en medio del pueblo para hacer como la boca del Señor, la misma. Ya teniendo claro este contexto, teniendo claro que desafortunadamente dentro de la iglesia de Cristo hay escoria y que nuestra función es quitarla, aquí es donde vendría la pregunta del $1.000.000, como se dice, ¿verdad? ¿Y cuál es esa escoria? ¿Y cómo hacemos para quitarla? Porque yo creo que usted ya me captó el enfoque, o por lo menos la parte inicial del mensaje. Pero ahora viene la pregunta: ¿cuál es la escoria? ¿Cuál es la impureza que hay en la iglesia de Cristo? ¿Y cómo hacemos para quitarla? Entonces, yo le puse por título a este mensaje: quitando la escoria, precisamente, ¿verdad? Pero yo me encontré que en la Biblia varias veces el Señor da alguna instrucción, un mandamiento, y luego concluye diciendo: así quitarás el mal de en medio de tu pueblo, o así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, asociándolo, por eso le decía, me gustó esta versión que le leí cuando dice quitar, si quitas la escoria del metal, porque coincide con el concepto de quitar el mal de en medio del pueblo. Entonces, teniendo ese contexto, yo quisiera pedirle que ahora me acompañe a leer en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Esa expresión de así quitarás el mal, me parece que aparece por todo 9 veces. Y de una forma curiosa, interesante, las 9 veces están en el libro de Deuteronomio. Así es que, si no me da tiempo a terminar, más o menos calculo que así va a ser, ya le digo por lo menos del parámetro, y usted puede buscar alguna concordancia. Si usted tiene alguna Biblia electrónica, puede buscar ahí las veces donde aparece la frase así quitarás el mal, y ahí le va a desplegar las 9 veces que aparecen. Entonces, ¿tienen todos Deuteronomio capítulo 13? Amén. Versículo 5 dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, paremos un momento, hermano, y analicemos qué es lo que nos deja ver este pasaje. Según lo que yo ya le expliqué, y leyendo este versículo, ¿cuál cree usted que es el mal que hay que quitar de medio del pueblo? Rebelión. Eso puede ser, sí, justamente aquí habla de rebelión. La falsa profecía. Porque, claro, yo creo que es válido también pensar en quitar la rebelión. Yo creo que tú viste que lo mencionó. Yo creo que es válido. Desde luego, la rebelión hay que extirparla. Pero la raíz de la rebelión aquí fue la falsa profecía. Y entonces, mire, aquí tenemos mucha tela que cortar, decimos en mi tierra, dando a entender, hay mucho que trabajar en esto. Pero le quiero empezar a referir algo para que usted también le quede ahí grano, para que usted lo procese, haga harina y le obtenga alimento espiritual. Hace ya varios años, mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, tuvo una experiencia que a él le impresionó mucho. Y desde luego, era una experiencia que el Señor le dio
y de la cual hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que estando él leyendo el versículo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, en donde dice: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre, y el número de su nombre es 666. Entonces, desde luego, usted sabe que cuando se habla de la bestia, del anticristo y el número 666, la mayoría de personas lo asocian de una forma literal, y que a las personas las van a sellar poniéndole el número 6 en la frente o en la mano derecha. Pero si dice ahí que ahí hay sabiduría y que solo las mentes que tienen entendimiento pueden calcular, eso nos deja pensar que no es fácil de descifrar, no es fácil de discernir cuál es esa marca que va a poner el anticristo. Entonces, meditando él en esto, un día se quedó dormido, y estando dormido, el Señor le habló. Porque usted, repito, usted lo puede leer, eso es Apocalipsis 13, 18. Entonces el Señor le habló y le dijo que en todos los capítulos 13 de la Biblia se pueden encontrar características o rasgos del falso profeta, mientras que en los capítulos 18 de la Biblia se pueden encontrar las características o la personalidad del anticristo. Entonces, usted lo puede ver en diferentes facetas. Solo por ponerle un ejemplo, Génesis capítulo 13, Lot se separa de Abraham, considerando la tierra de Sodoma como semejante al huerto de Dios, y se fue en pos de Sodoma. Levítico capítulo 13 nos habla de diferentes pecados en los cuales el Señor estaba sancionando, y nos deja ver lo que ministran los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, falsos profetas que desvían y anuncian rebelión al pueblo. Y así usted puede ir buscando los capítulos 13 de la Biblia y va a encontrar siempre características del falso profeta, y de la misma manera en los capítulos 18. Ok, pero no me quiero desviar, solo le menciono esto como un dato para que usted lo tome en cuenta. Entonces aquí estamos en un capítulo 13 que desde luego nos está hablando aquí muy claramente de un tipo de falsos profetas que aquí se caracterizan porque ellos, además de ser profetas, se presentan como soñadores de sueños. Y mire, hermano, realmente tampoco le estoy diciendo que nosotros no recibamos los sueños que Dios da, porque ciertamente Dios habla por medio de sueños. No estamos en contra de eso. Pero yo veo acá un falso movimiento profético que está enseñando rebelión al pueblo. Esta es la escoria que está metida, infiltrada en el cuerpo de Cristo, y que desafortunadamente ha hecho tropezar a muchísima gente por varias razones. Miren, desde luego esto también es una señal del tiempo final, porque una de las cosas que el Señor dijo cuando sus discípulos le preguntaron: ¿y cuál es la señal de tu venida? ¿Cuál es la señal de estas cosas? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Una de las cosas que el Señor dijo es que se levantarían muchos falsos profetas. Hermano, no dijo que se levantarían unos cuantos, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. No es a poca gente a la que van a engañar. Entonces, el problema que yo veo acá es que lamentablemente una buena parte de la iglesia de Cristo, incluyendo pastores, ministros,
no saben discernir, no saben distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Por varias razones. Yo creo que desde luego en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, es por ignorancia. Porque no saben cómo probar un profeta. Porque mire, hermano, hoy en día cualquiera dice ser profeta. Usted lo puede ver en la televisión, usted lo puede ver en los canales que se difunden por todo el mundo y aparecen ahí incluso personas que tal vez aún su aspecto no deja ver, no deja ver la personalidad de un siervo de Dios, pero muchas veces se presentan como profeta. Y miren, realmente yo no es que considere que tengamos que tener una vestimenta específica para identificarnos como siervos del Señor, pero por lo menos sí, cuando Jesús reprende a los fariseos, les dice: ustedes limpian lo de adentro, lo de afuera del vaso y del plato, pero no limpian lo de adentro. Si limpian primero lo de adentro, lo de afuera también se tendrá que ver reluciente. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que, hermano, desde luego no vamos a fijar un modelo de cómo se debe vestir un ministro, pero por lo menos sí debería mostrar una forma adecuada de vestirse. Pero bueno, ese es otro punto. Lo que yo quiero resaltar es que hoy en día muchas personas se presentan como profetas y mucha gente los recibe solo con que digan: yo soy profeta, y se lanzan un par de profecías y medio le atinan por ahí. Entonces sí, este es profeta del Señor, y tal vez es un profeta que está enseñando rebelión al pueblo. Es escoria, y esa escoria hay que sacarla. Entonces aquí tenemos que explicar, por lo menos darle los parámetros básicos de cómo probar un ministerio profético, si de veras es profeta o si solo es uno de estos, ¿verdad? Iba a decir una palabra que usamos en mi tierra, pero de repente es ofensiva para ustedes. Yo creo que el Señor puso guarda en mi boca, ¿verdad? Pero entonces, déjenme explicarle así rápidamente a qué me refiero. ¿Cómo podemos nosotros hacer para probar si un profeta de verdad es profeta de Dios, o sencillamente tal vez es el anhelo de su corazón y se presenta como tal, aunque no lo sea? Miren, Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ok. Cuando Dios hace una obra, siempre trabaja en esas tres facetas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjenme ponerle ejemplos para dejarle ver esto. En el principio, Dios formó al hombre, lo puso en el huerto y sopló sobre su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Ahí es el soplo que dio el Padre. Pero pasó el tiempo, mucho tiempo, viene el Señor Jesucristo, el Hijo, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y una vez resucitado se aparece a los discípulos que estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos, y el Señor se aparece atravesando las paredes, y cuando se les aparece, dice: sopla sobre ellos, y les dice: recibir el Espíritu. Entonces está el soplo del Padre y está el soplo del Hijo. Pero luego, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, están 120 discípulos reunidos en un aposento alto, y se oye un viento recio, y el Espíritu sopla sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces sopla el Padre, sopla el Hijo y sopla el Espíritu Santo. Así le podría citar otros ejemplos, pero si no, menos voy a terminar con este asunto, ¿verdad? Fíjese que todavía voy por la falsa profecía y me faltan mencionar otros 8 ejemplos de cómo quitar la escoria. Pero entonces, para que lo profético
sea genuino, para que lo profético sea verdaderamente completo, tiene que estar respaldado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Acompáñenme a leer, por favor, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amén. Miren cómo dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía, y esta parte yo quiero que usted le ponga mucha atención, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ok, paremos un momento entonces. Lo profético del Padre son, la Biblia aquí, el apóstol Pedro le llama la palabra profética más segura. Y luego nos deja ver claramente que se está refiriendo a las profecías de la Escritura, es decir, los escritos de los profetas. Esa es la parte profética que el Padre dio. Ahora bien, veamos lo del Hijo. Efesios capítulo 4, ese es un pasaje ampliamente conocido. Versículo 11, tal vez leamos desde el 10 para tener el contexto y que podamos ver claramente que aquí se está refiriendo al Hijo, Señor Jesucristo. Efesios 4:10 dice: el que descendió a los infiernos, desde luego, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él, es decir, el que descendió, Cristo, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo profético del Hijo está representado por el ministerio profético para este tiempo, que no es igual a los profetas del Antiguo Testamento. Este es otro tipo. Aquí podemos ver nosotros diferencias, solo para no dejarlo con la inquietud de cuál es la diferencia entre uno y otro. En el Antiguo Testamento, los profetas casi que eran quienes ejercían el gobierno teocrático, digamos, de parte de Dios. Sin embargo, aquí los profetas forman parte de un equipo ministerial. No son solo los profetas, sino que son un tipo de ministerio que está formando parte de un equipo quíntuple, de un equipo ministerial al cual la Biblia se refiere como la poderosa mano del Señor, porque así como la mano tiene 5 dedos, la poderosa mano del Señor tiene esas 5 facetas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí es donde entendemos nosotros cuando Habacuc dice que rayos brillantes salían de la mano del Señor. Es decir, es un equipo ministerial en donde está escondido el poder de Dios y de donde sale la luz del Señor para alumbrar sobre la tierra. Entonces, esos son los profetas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y que son dados por el Hijo. Pero para terminar de explicarle esta parte, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12
versículo, tal vez vamos a leer desde el 10. Donde dice, ¿lo tienen? Perdón. Amén. A otro le es dado hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, lo profético dado por el Espíritu Santo son los dones, los carismas. En otras palabras, el don de profecía es la parte profética que ministra el Espíritu. Entonces, para que exista una ministración y quizás aún una impartición profética verdadera, tiene que encajar con estas tres cosas. Con la palabra profética más segura, es decir, no, el profeta tiene que conocer las Escrituras, porque de lo contrario va a estar profetizando supuestamente, pero va a estar profetizando muchas veces cosas que la Biblia no dice. Pero un verdadero profeta tiene necesariamente, indefectiblemente, tiene que conocer la palabra profética, porque por algo dice que es más segura. Amén. Como dando a entender, ahí no hay mucho por donde perderse. Pero en una profecía, en un sueño, en una visión, ya lo vimos en Deuteronomio 13, que sí puede ser, porque hermano, ahí dice que este tipo de profetas anuncian una señal o un sueño y se cumple. No dice que un falso profeta es el que dice una profecía que no se cumplió. A esos se les cumplen las profecías, se les cumplen los sueños, y por eso engañan a muchos, porque entonces cuando alguno ve que profetizó y se cumplió la profecía, entonces piensa que es de Dios. Pero cuando vamos a lo que enseña, no encaja con la palabra profética más segura, porque la palabra profética más segura decía: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, no tendrás otros dioses delante de mí, ni los servirás ni te postrarás ante ellos. Pero este profeta, tal vez el don, el carisma se manifestaba y muchas veces era certero en lo que decía. Pero cuando íbamos a la palabra profética más segura, enseñaba lo contrario. Vayamos, sirvamos a otros dioses que no conocieron nuestros padres, y desviaba al pueblo del verdadero Dios. Entonces, ese es el problema que vemos en la actualidad en una buena parte de la iglesia de Cristo. Hoy en día se levanta cualquiera diciendo que es profeta y que posiblemente el carisma, el don dado por el Espíritu, funciona en él y se le cumple, pero muchas veces ni siquiera forma parte de un equipo ministerial, no está sujeto a una cobertura apostólica que le haya enviado y que le ministre, que lo respalde, y mucho menos a veces conocer la palabra profética más segura. Entonces, hermano, yo le doy ahí parámetros para que usted considere que no se trata solamente de que alguien le profetiza y que la profecía es certera, como para que usted se deje guiar por eso. Tiene que analizar todo lo demás, tiene que analizar si ese profeta verdaderamente es profeta de Dios o no. Porque si no lo es, claro, no puede decir que lo apedreemos literalmente, como decía acá. Porque lo que aquí dice es: a ese profeta, a ese señor de sueños, se le dará muerte. Entonces, desde luego, recuerden, esta es la ley de Moisés, que no está vigente en el sentido literal para nosotros en el nuevo pacto, pero que sí contiene principios espirituales eternos que nosotros debemos aplicar en este tiempo. Y el principio en este caso es extirpar la falsa profecía de la iglesia. Eso es una de las facetas de quitar la escoria en medio del pueblo.
¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Entonces, hermano, por favor, yo le ruego que usted tenga mucho cuidado con las profecías. Si usted tiene dudas, hermano, venga y consulte con su pastor. No se deje llevar solo porque le apareció por ahí un personaje que le profetizó algo y que tal vez lo puede engañar. Venga con su pastor y consúltele. Es más, casi yo me atrevería a sugerirle, tráigase a ese personaje y dígale: mire, aquí está mi pastor, por favor, deme delante de él la palabra que me acaba de decir. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que las profecías deben ser juzgadas. No es lícito, no es válido dar profecías personales, a veces hasta por teléfono o a veces hasta por un email. Señor, me muestra de ti que por aquí, por allá. No digamos aquellos que usan la profecía para sacarle plata a la gente. Señor, me muestra que tú tienes que sembrar en mí porque yo soy buena tierra y aquí conmigo vas a prosperar. Hermano, es evidente que ese tipo lo que quiere es la plata. Entonces, por favor, le ruego en nombre del Señor Jesucristo, no se deje engañar por falsos profetas. Yo por eso con temor y temblor le estoy dando parámetros para que usted analice las profecías y lo que la gente le diga, hermano, incluso lo que tal vez usted mira en la televisión. Gente que está detrás de un púlpito, gente que es famosa y conocida a nivel mundial, porque muchas veces le están enseñando rebelión al pueblo. Entonces yo le ruego, por favor, no se deje engañar por medio de profecías. Ya no digamos, hermano, por Dios santo, cuando quieren enamorar a una jovencita por profecías. Sí, bueno, yo no sé si aquí se da, pero por allá en mi tierra sí se da, hermano. Señor, me muestra que tú vas a ser mi esposa y tu mamá va a pagar la fiesta. No, todavía con eso, ¿verdad? El aplauso al Señor, hermano. No, eso no es válido. Entonces, por eso le decía, si usted considera que todavía le es un tanto difícil probar cuando alguien le aparezca con algo así, venga con su pastor. Para eso tiene pastor. Para poder ser cuidado y protegido de los falsos profetas que enseñan rebelión. Amén. Dios mío, hermano, ¿por dónde seguimos? Si todavía me faltan 8 de estos. Ay, Dios mío, vamos a ver qué hacemos. ¿Por dónde seguimos? Déjeme ver, porque yo no quiero abusar del tiempo, le dije, entonces quiero dejarle una enseñanza concreta. Déjeme revisar. Este está tremendo, pero este también está tremendo, pero me metería en muchos líos. Bueno, acompáñenme aquí en Deuteronomio capítulo 19. Yo le decía que todas las veces que se dice así quitarás el mal, todas están en Deuteronomio, así es que le va a ser más fácil todavía poder investigar. Deuteronomio 19, versículo, sabe que leamos desde el 17, solo me voy a salir un momentito acá de este mi bosquejo. Perdón, desde el 16, leamos desde el 16. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Mire cómo dice: si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, y los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y delante de los jueces que haya en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente
Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Vaya pues, hermano, no habría tantos chismes en las congregaciones. Si lográramos quitar las cosas de medio de nosotros. Porque mira, hermano, qué fácil es que una persona acuse a otra en falso. Qué fácil es que una persona, hermano, a veces incluso se levante contra pastores. Mire, a mí me pasó algo, se lo cuento, Dios lo sabe, no para ponerme como la víctima acá, sino solamente quiero ilustrarle esto. Fíjese que ya había un hermano que estaba sirviendo en una de las áreas que yo tengo a mi cargo. Es decir, mi función como un pastor adjunto en la iglesia que pastorea el hermano Sergio Rodríguez es precisamente colaborar junto con otros hermanos en la función pastoral. Es decir, aconsejar, ministrar, orar por la gente que está sirviendo en áreas específicas. Entonces, para hacerlo de una forma un poquito más ordenada y poder ser más eficientes en eso, habemos varios pastores adjuntos y cada uno de nosotros atiende un área específica de la congregación. Entonces había un hermano que estaba sirviendo en un área de las que estaban bajo mi cuidado, y un día me escribe un correo electrónico y me dice: por este medio quiero informarte que ya no voy a seguir sirviendo en tal departamento porque los problemas en mi hogar y en mi matrimonio me hacen pensar que no soy la persona adecuada para ese privilegio. Gracias por el tiempo que pude servir ahí. Hasta la vista, baby, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces vengo yo y le respondo el correo electrónico y le dije: no puedo aceptar tu renuncia si antes no platicamos juntamente con tu esposa para encontrarle una solución al problema. Entonces vino la contrarrespuesta, ¿verdad? Y me puso: ya no vale la pena. Yo he tomado una decisión y ya no hay marcha atrás. Bendiciones. Y puso su nombre. Bueno, y realmente, hermano, como decía mi abuelita, a la fuerza ni la comida es buena, ¿verdad? Tampoco lo voy a forzar yo a que él permanezca sirviendo si él ya no quiere. Bueno, está bien, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Hermano, al poco tiempo me llama el apóstol a su oficina. Me dice: mira, ¿qué está pasando con esto? Y yo me sorprendí porque entonces veo un correo que le manda esta misma persona a mi pastor diciéndole: hermano Sergio, desde hace varios meses yo he querido solventar el problema en mi hogar y le pedí ayuda al pastor Castillo y él nunca mostró interés en atender mi situación. Por eso acudo a usted sabiendo que en usted puedo encontrar la ayuda que no encontré en el pastor. No. Yo me sorprendí, pero dije, pero ¿cómo puede ser una persona tan descarada, hermano, como para decirlo? Y entonces, desde luego, yo tuve que mostrarle al apóstol, yo imprimí los correos electrónicos y miren, esta es la conversación que tuvimos. Lo que él está diciendo no es cierto. Pero, hermano, quería, mire, no le basta. Yo estoy consciente, hermano, que nosotros muchas veces fallamos en nuestra función. Yo estoy consciente que no somos completamente perfectos y que en más de algún momento hemos descuidado algunas cosas, también no hemos cumplido a cabalidad la función que nos corresponde hacer. Pero lo que yo percibía ahí ya era más una intención de poner
a mi pastor, a mi cobertura en contra de mi persona. Porque si él verdaderamente estaba interesado en resolver la situación familiar, porque no aceptó que yo lo atendiera. Pero luego se va con el apóstol, pero realmente cuando decía, yo no quiero ponerme aquí como una víctima. Gracias a Dios, pues yo pude demostrarle al apóstol cuál era la verdad de esta situación. Y desde luego, gracias a Dios, también mi pastor no se dejó guiar solo por lo que le dijo este hermano, sino que me escuchó. Pero hermano, ¿cuántas veces se dan ese tipo de problemas en las congregaciones? Que vienen y tal vez no solamente ante el pastor, sino que a veces se empiezan a correr rumores de alguna otra persona diciendo, ya sabías que tal persona hizo esto y esto. Yo te lo digo solo por prevenir, ¿verdad? Así como que dice, mira, yo te aprecio tanto, no quiero que te veas envuelto en un problema, entonces yo por eso te advierto, pero en realidad no es por andar con chismes, no es por andar con murmuraciones, es solo para cuidar tu alma, dice todavía los descarados, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es una investigación minuciosa, como dice acá. Y si se encuentra que el testigo es falso, repito, yo no estoy diciendo que apliquemos literalmente lo que dice aquí Deuteronomio, repito, la ley de Moisés. Pero yo le aseguro que si una persona está consciente de que a ella le puede pasar lo que quería hacerle a otra persona, verdaderamente vamos a poder quitar el mal en medio del pueblo. Entonces, hermano, Dios mío, ya casi llevo 1 hora hablando aquí. Yo le dije que quería ser completo, pero creo que no lo estoy cumpliendo a cabalidad. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá. Solamente le doy la referencia de lo que ya platicamos. Aquí hay otras cosas bien interesantes, hermano, porque hay una, solo la menciono, Deuteronomio 22, 20 y 21, hablaba de un hombre que se había acostado con una muchacha que era virgen y después la abandonaba, después la quería rechazar. Y entonces decía, los padres tenían que mostrar las pruebas de la virginidad de la muchacha. Uy, ahí hay mucho que hablar, hermano. Pero cuando encontraban que este hombre solamente la había deshonrado y después la había rechazado, entonces lo tenían que apedrear. Y dice, así quitarás el mal en medio de ti. No había tantas madres solteras, no había tantos niños que crecen con un solo apellido. Si le enseñáramos a los varones a ser responsables, no me refiero a decir, bueno, está bien, la embarazó, que se casen y se hagan cargo, desde luego eso sería lo mínimo, pero enseñarles, y por favor, yo sé que tal vez esto que voy a mencionar va a parecer como que yo soy un retrógrado, anticuado, atrasado quizás unos 50 años, pero realmente eso es lo que la Biblia dice. Hermanos, por favor, varones, señoritas también, desde luego, la sexualidad está reservada para el matrimonio. Casi solo los papás dijeron amén, ¿verdad? Pero gloria a Dios, no es lícito, no es válido que los jóvenes estén de noviecitos y estén teniendo una vida sexual activa como que sin nada, porque como es lo cool, ¿verdad? Es lo in, es lo que está al siglo que estamos viviendo. No, Señor, la Biblia dice que no. Y es un mal que hay que extirpar. Eso es escoria que hay que quitar de medio de la iglesia.
El mundo, pues, ¿qué podemos esperar, hermano? Es el mundo, es el sistema de este mundo. No puede ser, no es aceptable que dentro de la iglesia de Cristo se sigan dando las fornicaciones, siga habiendo madres solteras o siga habiendo simplemente parejitas que se hacen novios un tiempo, tienen relaciones, pues se abandonan como que sin nada y después al tiempo pecado. Eso no debe ser. Esa escuela que tenemos que quitar. Amén. Amén. Bueno, quiero calcular por dónde está la puerta para poder salir liberado de aquí. Pero dejémoslo hasta acá y usted puede seguir investigando en casa las otras cosas que son consideradas mal dentro del pueblo y que deben ser quitadas, y la forma que deben ser quitadas. La mayoría de ellas era dando muerte y la mayoría de veces apedradas, era lapidando al que había hecho el mal en el pueblo. Pero bueno, eso tiene una explicación, no es literal, pero sí creo que tiene una explicación y una enseñanza para nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Acompáñenme a orar entonces, de un aplauso a todos al Señor. Póngase de pie, por favor, y permítame bendecirle, permítame ministrar esta palabra. Ay, Señor Jesús, eres bueno, Padre. Padre, quiero darte muchas gracias por este privilegio que me has concedido. No solamente el hecho de exponer y predicar tu palabra al pueblo, sino también considero un privilegio poder tener comunión con mis hermanos juntos en la casa de Dios. Te doy gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a nuestro corazón en esta noche, la cual, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga fructificar en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que esta palabra produzca en nosotros un espíritu de arrepentimiento, Señor, que nos permita apartarnos de todo lo malo, pero sobre todo, Señor, vestigios de mal, si ha habido vestigios de escoria. Te ruego, Señor, que tú nos purifiques, así como tu palabra dice que el oro y la plata se prueban por medio del fuego y es purificada de esa manera, que así también nuestra